El día que mi madre llamó para decir que papá quería verme a solas para hablar de la casa. Supe que algo andaba mal. Pero jamás imaginé que aquella reunión desataría un plan de venganza que sacudiría a toda mi familia hasta los cimientos y terminaría conmigo no solo conservando la casa, sino siendo dueña de toda la manzana. La advertencia de mi hermana aún resonaba en mi cabeza: renuncia a la casa o te demandamos. Ella no tenía ni idea de que yo ya había descubierto el secreto de 1.000.000 de euros oculto bajo sus amenazas. Ni de que llevaba meses preparando en silencio cómo convertir su avaricia en mi mayor triunfo. Me llamo Raquel Herrera y, con 28 años, creía haber vivido ya la peor traición que mi familia podía ofrecerme. Estaba equivocada. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba planos para la reforma de una casa de playa de un cliente. El móvil vibró sobre la mesa de dibujo y el nombre de Marta apareció en la pantalla. Mi hermana mayor casi nunca llamaba si no necesitaba algo. Así que estuve a punto de dejarlo en el buzón. Algo me hizo contestar. Raquel, su voz era cortante. De negocios. El tono que usaba para cerrar tratos en la empresa de papá. Tenemos que hablar de la casa de mamá. Dejé el lápiz y sentí los hombros tensos. ¿Qué pasa con ella? Tienes que ser razonable. La familia lo ha discutido y todos estamos de acuerdo. Deberías vendérnosla a nosotros. ¿La familia? Me reí. Pero sin pizca de humor. ¿Quieres decir que tú y papá lo decidisteis mientras jugabais al golf en el club de Sotogrande? No seas dramática, casi pude ver cómo ponía los ojos en blanco. Esa casa vale una fortuna ahora. Con todo el desarrollo que hay en la zona. Es egoísta que te quedes sentada sobre ella cuando la familia podría beneficiarse. Mamá me la dejó a mí. Marta. No a la familia. A mí. Hubo un silencio y, cuando volvió a hablar, su voz bajó a algo más frío. Más calculado. Renuncia a la casa. Raquel. O te demandamos. Papá ya ha hablado con nuestros abogados. Tienes 2 semanas para considerar nuestra oferta. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí. En mi pequeño despacho casero, un dormitorio reconvertido de la misma casa que amenazaban con quitarme, y sentí que las manos me temblaban. No de miedo, sino de rabia. La casa no era solo paredes y techo. Era mi último lazo con mamá. Con la única persona de la familia que me había visto como algo más que la hija decepcionante que no se alineaba. La antigua casa señorial estaba en la calle de las Golondrinas. 3 manzanas del Atlántico en el barrio de La Caleta, Cádiz. Mamá la había heredado de su abuela y llevaba 3 generaciones en la familia. Mientras el resto del barrio se convertía poco a poco en apartamentos turísticos y hoteles boutique. Mamá había rechazado todas las ofertas. Todas las presiones que papá había intentado. Esta casa tiene alma. Me dijo una vez sentada en el porche mientras pintaba la puesta de sol. Tu padre ve signos de euros. Yo veo a los niños que jugaron en estas habitaciones. Las historias de amor que empezaron en este porche. La comunidad que se construyó en estas calles. Hacía 2 años que se había ido. Un infarto repentino que nos dejó a todos tambaleando. En su testamento fue clarísima: la casa era mía. Papá la había impugnado al principio alegando que no estaba en sus cabales. Pero los abogados lo habían parado en seco. Mamá había sido meticulosa. Ahora, al parecer, habían encontrado un nuevo ángulo. Saqué el portátil y busqué ventas recientes en la zona. El estómago se me cayó al suelo al ver los números.
Las casas de mi calle se vendían por 3 o 4 veces lo que valían 5 años atrás. Una promotora llamada Lujos Atlánticos había estado comprando manzanas enteras, derribando las casas históricas y levantando complejos turísticos gigantes. El teléfono sonó otra vez. Era la mejor amiga de mamá, doña Carmen Calderón, que vivía 2 casas más abajo. Raquel. Cariño. Acabo de ver el coche de tu padre aparcado frente al Hotel Atlántico. Estaba con unos hombres en trajes caros. Los mismos que llevan meses llamando a mi puerta. ¿Oíste de qué hablaban? No. Pero Raquel. Tenían fotos aéreas extendidas sobre la mesa. Fotos de todo nuestro barrio. Tu casa tenía un círculo rojo alrededor. Después de colgar, recorrí la casa pasando los dedos por las molduras originales. La barandilla tallada a mano que mamá había restaurado un verano en su antiguo estudio. Las cajas con sus papeles seguían en el armario. Cosas que aún no había podido ordenar. Quizás era el momento. Al abrir la primera caja encontré cartas, documentos y recortes de periódico que mamá había guardado. Un titular me llamó la atención: el barrio histórico de La Caleta lucha contra el gran proyecto urbanístico. El artículo era de 6 meses antes de su muerte. Había estado luchando esa batalla mucho antes de que yo supiera nada. Al fondo de la caja había un sobre grande marcado, importante para Raquel. Dentro había una nota escrita a mano con la letra cuidadosa de mamá. Mi niña querida. Si estás leyendo esto, probablemente ya han venido a por la casa. Tu padre nunca entendió que algunas cosas valen más que el dinero. Esta casa es el corazón de algo más grande. No dejes que te la quiten. Mira más profundo. Sigue el rastro de los papeles. Y recuerda, eres más fuerte de lo que ellos creen. Todo mi amor. Mamá. Detrás de la nota estaba la tarjeta de Clara Jiménez, abogada especializada en derechos de propiedad y casos anticorrupción. En el reverso mamá había escrito: ella te ayudará cuando llegue el momento. Me senté sobre los talones, rodeada de papeles, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de todo lo que mamá había defendido. De todo lo que había intentado proteger. Marta creía que me estaba avisando. En realidad había declarado la guerra. Y yo estaba lista para luchar. Crecer en la casa de los Herrera significaba entender tu lugar en la jerarquía desde pequeña. Papá. Antonio Herrera había levantado su imperio inmobiliario desde una pequeña constructora hasta Desarrollos Herrera, una de las mayores empresas de la provincia de Cádiz. Su filosofía era sencilla: todo se puede comprar. Vender o derribar por el precio adecuado. Mamá. Isabel. No podía ser más distinta. Mientras papá calculaba metros cuadrados y márgenes de beneficio, ella daba clases de arte en el colegio del barrio. Organizaba huertos comunitarios y luchaba por preservar el distrito histórico de La Caleta. Su matrimonio era un misterio para todos, incluidas sus hijas. Marta llegó primero. Nacida con la mandíbula afilada de papá y sus instintos aún más afilados para los negocios. A los 10 años ya se sentaba en sus reuniones, absorbiendo cada lección sobre palancas y negociaciones. Yo llegué 3 años después. Una sorpresa que heredó la terquedad de mamá y su incapacidad total para ver el mundo como una serie de transacciones. Raquel vive en un cuento de hadas. Oí una vez que papá le decía a su socio cuando yo tenía 15 años. Cree que va a cambiar el mundo con sus dibujitos.
Al menos Marta entiende cómo funciona de verdad. Mis dibujitos se convirtieron en un título de arquitectura. Aunque no del tipo que papá respetaba. Mientras Marta entraba directamente en desarrollos Herrera nada más acabar la carrera, centrándose en proyectos comerciales que maximizaban el beneficio por metro cuadrado. Yo monté mi pequeño estudio especializado en restauraciones históricas y vivienda sostenible. Papá lo llamaba jugar a ser arquitecta. El hecho de que me ganara la vida, por modesta que fuera, parecía ofenderle personalmente. Las cenas familiares eran campos de batalla disfrazados de cuadros de Norman Rockwell. Papá dominaba la conversación hablando de su última adquisición, mientras Marta colgaba de cada palabra y añadía sus propias observaciones que le hacían brillar de orgullo. Mamá intentaba llevar la charla a terreno neutral, el tiempo. Eventos locales. Cualquier cosa menos negocios. Yo solía remover la comida en el plato y contar los minutos hasta poder escapar. ¿Habéis oído que por fin vendieron la finca de los López? Anunció papá en una cena especialmente memorable un año antes de que mamá muriera. 12 millones. La vamos a tirar abajo y poner 60 apartamentos de lujo. Esa casa tiene más de 200 años, dijo mamá en voz baja. Está en el catálogo de bienes de interés cultural. Estaba, corrigió papá cortando su filete con satisfacción. Marta llevó las negociaciones. Un trabajo brillante. ¿Karine? Marta resplandeció. La clave fue encontrar su punto débil. La familia estaba dividida por la venta. Así que trabajé al nieto por separado. Necesitaba dinero para su startup. Una vez que lo tuvimos, los demás siguieron. Destruiste el legado de una familia por apartamentos, no pude contenerme. Yo los liberé de un pozo sin fondo, corrigió Marta. Y además los hice ricos. Eso es lo que hacemos. Raquel. Mejoramos las cosas. Tú destruyes cosas. El tenedor de papá golpeó el plato. ¿Basta? Si no puedes apreciar lo que esta familia ha construido, quizá no deberías beneficiarte de ello. Antonio, advirtió mamá. Pero él ya se había levantado. No. Isabel. Estoy harto. Vive en esa casita de invitados. Juega con sus proyectos de restauración y tiene el descaro de criticar el éxito de verdad. Me miró directamente. Cuando consigas algo significativo, entonces podrás juzgar cómo llevamos los negocios. Después de que saliera dando un portazo, Marta le siguió. Pero no sin antes soltar su propia despedida. Tienes razón. Tú no eres más que una parásita con principios. Mamá alargó la mano por encima de la mesa y cogió la mía. No les hagas caso. Lo que haces importa. ¿De verdad? Tengo 27 años y vivo en tu casa de invitados porque no puedo pagar un alquiler en ningún sitio gracias a empresas como la de papá que suben los precios. Vives aquí porque yo quiero que estés, dijo ella con firmeza. Y algún día será tuya. Me he asegurado de ello. Entonces no entendí qué quería decir. La casita siempre había sido el refugio de mamá. El lugar donde iba a pintar y a cuidar el jardín. Lejos de las ambiciones asfixiantes de la casa principal. Cuando me propuso mudarme después de la universidad, papá se puso furioso. Pero ella se mantuvo firme. Una de las pocas veces que la vi desafiarlo abiertamente. La última vez que vi a mamá viva estaba plantando rosales antiguos a lo largo de la valla de la casita. Levantó la vista con tierra en las mejillas y me dijo: «Prométeme algo. Raquel. Pase lo que pase.
No dejes que conviertan este lugar en algo hueco. No es solo una casa. Es la prueba de que algunas cosas importan más que el dinero. Mamá. Estás siendo dramática. Solo tienes 62 años. Sonrió. Pero sus ojos eran serios. Prométemelo. Lo prometo. 3 días después ya no estaba. El infarto le dio mientras daba su clase de arte de los martes por la mañana. Los niños dijeron que estaba enseñándoles a mezclar colores para pintar el amanecer cuando de pronto se sentó y ya no se levantó. En el funeral papá estuvo impasible mientras Marta organizaba todo con su eficiencia habitual. Yo fui la única que pareció llorar de verdad. Aún peor fue lo que vino después de la lectura del testamento que dejaba la casita solo para mí. A pesar de los intentos de papá de reclamarla como bien ganancial. El abogado fue claro, esto es lo que ella quería. La casita era su herencia de su madre. Nunca formó parte de los bienes matrimoniales. Fue muy clara. Ahora, 2 años después, habían encontrado otro ángulo de ataque. Pero revisando los papeles de mamá empecé a entender que esta pelea llevaba mucho tiempo gestándose. Ella había sido la única barrera entre las ambiciones de papá y este barrio. Y ahora esa responsabilidad había pasado a mí. Cuanto más hurgaba en los papeles de mamá, más clara se volvía la imagen. Llevaba años documentándolo todo, correos impresos y subrayados. Registros de propiedad archivados meticulosamente. Correspondencia con abogados y asociaciones de patrimonio. Era como si hubiera estado preparándose para una guerra que sabía que llegaría. Una cadena de correos me llamó especialmente la atención. Era entre mamá y alguien de la Oficina de Patrimonio Histórico de la Junta. Fechada 8 meses antes de su muerte. Señora Herrera. Compartimos su preocupación por la adquisición sistemática de propiedades en el barrio de La Caleta. Sin embargo, sin pruebas concretas de colusión o actividad ilegal, tenemos las manos atadas. Si puede aportar documentación de tácticas de intimidación o operaciones fraudulentas, podemos abrir una investigación formal. La respuesta de mamá era frustrada pero decidida, son demasiado listos para dejar huellas obvias. Pero conozco a mi marido y sé cuándo está orquestando algo grande. Esto no es solo por beneficio. Es por borrar todo lo que representa este barrio. Dejé el correo a un lado y abrí otra carpeta etiquetada, Transferencias de Propiedad 2019-2023. El corazón se me encogió al reconocer nombre tras nombre. Vecinos ancianos que habían vendido sus casas en los últimos 5 años. Familias que habían vivido allí generaciones enteras que de repente desaparecían. El comprador siempre era diferente sobre el papel, Lujos Atlánticos S.L. Inversiones Bahía. Socios del Sur. Pero al cruzar los registros societarios que mamá había sacado, todos llevaban al mismo grupo matriz, Desarrollos Herrera. Papá había estado comprando en secreto nuestro barrio trozo a trozo. Un golpe en la puerta interrumpió mi investigación. Era don Pedro Calderón con una fuente de comida y cara preocupada. Raquel. Querida. Pensé que debía saberlo. Esta mañana había un hombre haciendo fotos a tu casa. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que era de una empresa de tasación. ¿Le sacaste el nombre? No quiso darlo. Pero dudó y sacó el móvil. Le hice una foto al coche. La matrícula puede ayudar. Le agradecí la comida y la información. Luego envié la foto inmediatamente a Diego, mi amigo periodista que ya me había ayudado con investigaciones. En menos de 1 hora me llamó. Ese coche está a nombre de Consultores Atlántico.
Son conocidos por hacer el trabajo sucio de los grandes promotores, encontrar infracciones urbanísticas, crear puntos de presión para forzar ventas. Raquel. ¿En qué te has metido? Negocios de familia, dije con gravedad. ¿Puedes investigar más? Ya estoy en ello. Pero ten cuidado. Esta gente no juega limpio. Aquella misma tarde decidí visitar a los vecinos de toda la vida que aún no habían vendido. Doña Carmen, que llevaba la panadería del barrio. Estaba cerrando cuando pasé. Vinieron el mes pasado, admitió. Girando el cartel ha cerrado. Me ofrecieron 3 veces lo que pagué por el local. Cuando dije que no, volvieron con amenazas de infracciones sanitarias. Dijeron que se asegurarían de que no pudiera renovar la licencia. ¿Grabaste algo? Negó con la cabeza. Son demasiado cuidadosos. Siempre es verbal. Siempre negable. Tu madre fue la única que se enfrentó a ellos públicamente. Y mira lo que. Se calló. ¿Qué quieres decir? ¿Doña Carmen? Pareció incómoda. Nada. Solo estaba muy estresada antes de morir. Todo el barrio lo veía. Mi siguiente parada fue la pensión Faro, regentada por un matrimonio mayor. Los Ruiz fueron aún más claros. Tu padre en persona vino a vernos, dijo don Antonio, con voz amarga. Se sentó en nuestro salón, bebiendo nuestro té. Y nos dijo que podíamos vender voluntariamente por un buen precio o ver cómo caía el valor de nuestra propiedad cuando construyera rascacielos a ambos lados, tapándonos la vista al mar. ¿Os amenazó directamente? Fue demasiado listo para amenazas directas. Todo era hipotético. Imagina que alguien construye un edificio de 10 plantas al lado. Qué pena lo que haría eso con el negocio de una pequeña pensión. Ese tipo de cosas. Doña Ana sacó una carpeta. Empezamos a guardar registros después de aquella visita. Horas. Fechas. ¿Qué se dijo? Tu madre nos lo sugirió. Me quedé mirando la carpeta. Mamá os dijo que documentarais todo. Estaba construyendo un caso, dijo doña Ana en voz baja. Dijo que cuando llegara el momento tendría pruebas suficientes para pararles. Pero entonces llegó el infarto repentino e inesperado que nadie vio venir. ¿Puedo hacer copias? Pregunté. Llévate los originales, dijo don Antonio. De todas formas vamos a vender. Ya no podemos luchar a nuestra edad. Pero quizás tú puedas terminar lo que empezó tu madre. Volviendo a casa con la carpeta bajo el brazo, noté un sedán negro que me seguía. Mantenía una distancia constante. Nunca demasiado cerca ni demasiado lejos. Cuando giré hacia la calle de las Golondrinas, siguió de largo. Pero alcancé a ver al conductor, un hombre en traje hablando por teléfono. En la casita cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. Los papeles de mamá estaban extendidos sobre la mesa del comedor. Ahora añadí la documentación de los Ruiz al montón. Estaba surgiendo un patrón. No solo de adquisición de propiedades, sino de intimidación sistemática, orquestada con cuidado para quedarse justo dentro de la legalidad. Entonces lo encontré en una carpeta marcada, propuesta Lujos Atlánticos. Mamá había descubierto el plan real. Lujos Atlánticos no planeaba solo construir apartamentos u hoteles. Proponían un complejo turístico masivo que transformaría por completo la línea de costa, un desarrollo de 30 hectáreas que requeriría derribar todo el distrito histórico.
Los mapas del proyecto lo mostraban todo, donde iría el campo de golf atravesando el huerto comunitario. Donde se ampliaría el puerto deportivo destruyendo los humedales. Donde se levantaría el distrito comercial de lujo sobre los negocios locales que llevaban generaciones allí. Y en el corazón de todo, marcado con una estrella, estaba mi casita. Estaba en la parcela clave que conectaba todas las demás. Sin ella, el desarrollo no podía seguir adelante como estaba planeado. Me recosté, entendiendo por fin que esto no era solo por una casa ni siquiera por un barrio. Era por el proyecto estrella de papá. El desarrollo que coronaría su carrera y le convertiría en uno de los hombres más ricos de Andalucía. Y mamá había sido la única que se interponía en su camino. Ahora era yo. Lo realmente escalofriante era un memorándum en la carpeta. Impreso de un correo de papá a sus socios, los viejos resisten. Pero no durarán eternamente. Una vez que Isabel se doblegue, los demás seguirán. Ella es el centro moral de su resistencia. Quitad ese centro y todo se derrumba. El memorándum estaba fechado una semana antes del infarto de mamá. Pasé 3 días preparándome para el enfrentamiento, sabiendo que Marta vendría cargada. Organicé cada documento. Hice copias de todo y, lo más importante, compré una pequeña grabadora digital que cabía invisible en mi bolsillo. Cuando le escribí a Marta sugiriendo que nos viéramos en la casita para discutir su oferta, su respuesta fue inmediata: por fin entras en razón. ¿Sábado? 2. Llevaré los papeles. El sábado llegó gris y húmedo. A juego con mi estado de ánimo. ¿Había colocado estratégicamente el cuadro de mamá del barrio? Mostrando las casas históricas en todo su esplendor original. Donde se viera desde el salón. La grabadora ya estaba en marcha en mi bolsillo. Marta llegó 15 minutos antes. Como esperaba. Lo que no esperaba era que trajera al abogado personal de papá. Marcos Vidal. Un tiburón con traje de 3.000 euros que había ayudado a papá a sortear cada desafío legal durante 20 años. Raquel, dijo Marta, dándome un beso al aire como si fuéramos conocidas y no hermanas. Llevaba un traje crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Este es Marcos. Está aquí para que todo se haga correctamente. Claro que sí, señalé el salón. Os traigo café. Té. Vamos al grano, dijo Marta, ya sacando documentos de su maletín. Estamos dispuestos a ofrecerte 800.000 euros por la propiedad. Casi me reí. Los López vendieron su casa más pequeña 3 manzanas tierra adentro por 2 millones el mes pasado. Los López no tuvieron elección, dijo Marcos con suavidad. Tú tampoco. ¿De verdad? ¿Eso es una amenaza? Es la realidad. Marta se inclinó hacia adelante. Raquel. Eres una arquitecta de poca monta que apenas llega a fin de mes. Los impuestos de esta casa están a punto de triplicarse. Papá tiene amigos en la oficina de catastro. Solo los gastos de mantenimiento te llevarán a la bancarrota en un año. Te estamos ofreciendo una salida digna. ¿Y si me niego? Marcos sacó otro documento. Entonces procedemos legalmente. Verás. Hay dudas sobre el estado mental de tu madre cuando hizo ese testamento. Depresión. Ansiedad. Posible demencia incipiente. ¿Cómo os atrevéis? Me levanté, con la rabia auténtica ardiendo. Mamá estaba perfectamente sana. ¿Lo estaba? La voz de Marta era helada. Era paranoica.
Veía conspiraciones por todas partes. Luchaba contra el progreso. Signos clásicos de deterioro. Tenemos declaraciones de amigos preocupados que notaron su comportamiento errático. ¿Quieres decir gente a la que papá pagó? Cuidado, advirtió Marcos. La difamación es un delito grave. Caminé hasta la ventana, fingiendo recomponerme mientras me aseguraba de que la grabadora seguía funcionando. ¿Qué pasará con el barrio si vendo? Progreso, dijo Marta simplemente. La visión de papá para el futuro de Cádiz. Un resort de clase mundial que traerá miles de empleos. Millones en impuestos. Este lugar por fin será lo que debe ser en vez de un montón de casas viejas y podridas aferradas al pasado. Mamá adoraba esas casas viejas y podridas. Mamá era una soñadora que no aceptaba la realidad. La máscara de Marta resbaló un instante mostrando frustración real. ¿Sabes lo vergonzoso que era tener una madre que se encadenaba a edificios? ¿Que protestaba contra los proyectos de su propio marido? Hacía que papá pareciera un villano en su propia ciudad. Quizá porque lo es. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Me ardía la mejilla mientras Marta estaba sobre mí, respirando agitada. Pequeña desagradecida, siseó. Papá construyó un imperio. Nos sacó de la nada y nos dio todo. Y tú y mamá os dedicabais a juzgarle, actuando con superioridad moral mientras vivíais de su éxito. Marcos carraspeó. Marta. Quizá deberíamos. No, le cortó, volviéndose hacia mí. ¿Quieres saber la verdad? ¿Raquel? Papá podría haber obligado a mamá a vender hace años. La casita no estaba técnicamente protegida como ella creía. Pero la quería demasiado para hacerle daño así. Esperó, confiando en que entraría en razón. Y cuando no lo hizo, cuando siguió luchándose públicamente, humillándole, se detuvo. Pero yo lo capté. Cuando siguió luchando. ¿Qué? ¿Marta? ¿Qué pasó? Nada. Tuvo un infarto. La gente los tiene todo el tiempo. Mujeres sanas de 62 años no se mueren así sin más. La tuya sí, la sonrisa de Marta era afilada como cristal. Y ahora estás sola. Raquel. Sin mamá para protegerte. Sin comunidad que te respalde. La mitad ya ha vendido. Puedes aceptar nuestra oferta y empezar de cero en otro sitio. O puedes perderlo todo luchando una batalla que no puedes ganar. Marcos se levantó, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. La oferta está en pie 72 horas. Después presentaremos la impugnación por capacidad mental contra el testamento de tu madre, junto con una demanda por interferencia intencionada en relaciones comerciales. Estarás enterrada en gastos legales antes de la primera vista. Y, añadió Marta recogiendo sus cosas, yo que tú tendría mucho cuidado con difundir teorías locas sobre la muerte de mamá. El duelo puede hacer que la gente diga cosas absurdas. Pero acusar a empresarios respetados de asesinato, eso es el tipo de cosa que hace que te demanden hasta dejarte sin nada o te internen para evaluación psiquiátrica. Se dirigieron a la puerta. Pero Marta se volvió una última vez. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Raquel? Eres exactamente igual que mamá. ¿Terca? Ingenua y completamente incapaz de ver el panorama general. Ella podría haber sido feliz si hubiera aceptado la visión de papá. En cambio murió enfadada y sola, pintando cuadros de un mundo que ya no existe. Murió intentando proteger algo que importaba. Murió por nada. Y si no tienes cuidado,
Acabarás igual. Excepto que no tendrás un infarto que te salve de ver cómo derriban todo lo que amas. Después de que se fueran me quedé en el silencio repentino, con la mejilla aún ardiendo por la bofetada. Saqué la grabadora y reproduje la conversación. Cada amenaza. Cada admisión. Cada desliz de la lengua. Todo capturado en audio cristalino. Cogí el móvil y marqué el número de la tarjeta de Clara Jiménez. Señora Jiménez. Soy Raquel Herrera. Hija de Isabel Herrera. Creo que es hora de que hablemos de esa ayuda que mi madre dijo que podía proporcionarme. Llevaba esperando tu llamada, dijo ella. ¿Cuándo puedes venir a mi despacho? Y Raquel. Trae todo. Cada documento. Cada grabación. Vamos a necesitarlo todo. ¿Por qué tengo la sensación de que ya sabes lo que está pasando? Porque tu madre era mi clienta. Raquel. Llevábamos 2 años construyendo el caso. Siempre dijo que si le pasaba algo a ella, tú terminarías lo que ella empezó. ¿Tenía razón? Miré el cuadro de mamá del barrio que tanto había querido. Pintado con la luz cálida de la tarde. Cada detalle conservado con cariño. Sí, dije. Tenía razón. El despacho de Clara Jiménez no se parecía en nada a los bufetes corporativos brillantes que usaba papá. Ocupaba la segunda planta de una casa victoriana reconvertida llena de plantas, carteles de protestas y cajas de expedientes. Clara misma era una mujer menuda de 60 y tantos. Pelo plateado y ojos que no se perdían nada. Tu madre era brillante, dijo sirviéndome té. Sabía que acabarían yendo a por la casa. Así que pasamos 2 años documentándolo todo. Pero necesitábamos más. Una prueba irrefutable que demostrara conspiración criminal. No solo tácticas agresivas de negocio. Le puse la grabación de mi reunión con Marta. Cuando terminó, Clara sonreía. La bofetada es un regalo, agresión. Sumada a amenazas. Pero necesitamos más sobre la conspiración mayor. Sacó una pizarra blanca cubierta de nombres y empresas conectadas. Desarrollos Herrera ha creado 17 sociedades pantalla para ocultar su patrón de adquisición. La investigación de tu amigo Diego ayudó a rellenar algunos huecos. ¿Diego ha estado investigando? Tu madre nos puso en contacto antes de morir. Sabía que necesitaríamos presión mediática junto a la acción legal. Clara señaló una sección de la pizarra. Esto es lo que sabemos. Ya han asegurado el 60% de las propiedades necesarias para el proyecto Atlántico Paradise. Necesitan el 75% antes de que los inversores se comprometan del todo. Tu casita y otras 4 propiedades resistentes son lo único que les queda en el camino. Así que tenemos aliados. Los Ruiz vendieron ayer. Los de la panadería se están rindiendo esta semana. Quedas tú. Los Calderón y Sara Ventura, que lleva la galería de arte. La expresión de Clara era sombría. Les están apretando fuerte. Inspecciones sanitarias. Denegación de licencias. Vandalismo que no se puede rastrear hasta nadie. Pasé la siguiente semana buceando en la red de negocios de papá con Clara y Diego. Descubrimos un patrón de sobornos que llegaba hasta el nivel autonómico. Licencias aceleradas. Evaluaciones ambientales ignoradas. Cambios de planeamiento que se aprobaban de la noche a la mañana. El director de Diego estaba salivando con la historia. Pero necesitaba pruebas más concretas. Esa prueba llegó de una fuente inesperada.
Estaba buscando en el estudio de pintura de mamá en la casita cuando encontré un compartimento oculto detrás de un zócalo suelto. Dentro había memorias USB y una nota para mí, la prueba que Clara necesita. Las memorias contenían todo. Conversaciones grabadas entre papá y funcionarios del ayuntamiento. Correos hablando de sobornos disfrazados de honorarios de consultoría. Y lo más condenatorio, una conversación entre papá y Marcos Vidal de 6 meses antes de la muerte de mamá. La voz de papá era clara en la grabación. Isabel se está convirtiendo en más que una molestia. Tiene a esa abogada husmeando. Presentando solicitudes de información. Si descubre los pagos de la Ribera. Estamos acabados. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Marcos. Lo que haga falta. Pero que parezca natural. Tiene antecedentes familiares de problemas cardíacos. Usa eso. Antonio. Soy abogado. No. Tú eres lo que yo te pague por ser. El doctor Morales del centro médico nos debe una. Firmará lo que haga falta. Me temblaban las manos cuando terminó la grabación. Esto no era solo fraude o corrupción. Esto era asesinato. Clara llevó inmediatamente las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción mientras Diego preparaba su reportaje. Pero sabíamos que papá contraatacaría con fuerza en cuanto se enterara de lo que teníamos. Necesitábamos proteger a los últimos resistentes y encontrar la forma de volver sus propias tácticas contra él. Fue entonces cuando descubrí algo en los registros de propiedad que lo cambió todo. Las sociedades pantalla que papá había creado para comprar las propiedades tenían un fallo fatal. Todas habían usado el mismo agente registrado y ese agente había cometido un error administrativo. Varias de las transferencias no se habían registrado correctamente en el registro de la propiedad. Las ventas eran técnicamente inválidas. Podemos impugnar cada una de estas ventas, dijo Clara emocionada. Los propietarios originales podrían reclamar sus propiedades si quisieran. Pero la mayoría ya se ha gastado el dinero que recibieron. Es verdad, señalé. Pero crea caos en Desarrollos Herrera. Sus inversores entrarán en pánico si la titularidad de las propiedades está en duda. Contactamos con todas las familias que habían vendido. Explicando la situación. Muchas se enfadaron al descubrir que les habían engañado. Papá les había pagado mucho menos de lo que había prometido a los inversores que valían las propiedades. Doña Chen, que había vendido el edificio del restaurante familiar, estaba especialmente furiosa. Me dijo que no tenía elección. Que destruiría mi negocio si no vendía. Y luego descubro que valoró inmediatamente la propiedad por 3 veces lo que me pagó. En pocos días teníamos 17 familias dispuestas a impugnar sus ventas. Clara presentó la demanda mientras el primer artículo de Diego salía en portada, el castillo de naipes de Desarrollos Herrera, como una empresa corrompió una ciudad. La redada de la Guardia Civil en las oficinas de Desarrollos Herrera llegó un martes por la mañana. Lo vi desde la ventana de mi casita mientras los agentes sacaban cajas de documentos del edificio de papá. Marta aparecía en todos los canales de noticias diciendo que era un malentendido y que cooperaban plenamente. Pero la conversación grabada sobre mamá ya estaba en manos de la fiscalía. Aquella misma noche don Pedro Calderón llamó a mi puerta. Raquel. Hay algo que deberías ver. Me entregó una carpeta. Tu madre me dio esto una semana antes de morir. Dijo que si le pasaba algo a ella esperara 2 años y luego te lo diera. Sé que no han pasado exactamente 2 años. Pero con todo lo que está pasando. Dentro había una escritura. Mamá no solo me había dejado su casita. Llevaba años comprando propiedades en secreto a través de un fondo de preservación. Usando su herencia de su abuela.
La casa de los Calderón. La galería de Sara y otras 3 propiedades de la manzana estaban todas a nombre del fondo. Y yo era la única beneficiaria. Ella lo sabía, dijo don Pedro en voz baja. Sabía que acabarían yendo a por el barrio. Así que protegió lo que pudo. No solo eres dueña de tu casita, Raquel. Eres dueña de suficiente de la manzana como para parar cualquier desarrollo para siempre. La nota que acompañaba la escritura era breve. Mi niña querida. A veces la mejor venganza es simplemente sobrevivir a quienes quieren destruir lo que amas. Úsalo con sabiduría. Todo mi amor. Mamá. Me quedé mirando los papeles. Entendiendo por fin. Mamá no solo había estado luchando contra papá. Había estado jugando una partida mucho más larga. Una que solo se revelaría después de su muerte. Don Pedro, dije despacio. ¿Te gustaría comprar tu casa al fondo por exactamente lo que mamá pagó por ella? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel siempre dijo que sabrías qué hacer cuando llegara el momento. Con el fondo secreto de mamá revelado y la investigación en marcha. Teníamos impulso. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Clara y yo pasamos la siguiente semana elaborando una estrategia legal completa mientras Diego seguía publicando reportajes devastadores sobre la red de corrupción de Desarrollos Herrera. Tenemos que movernos rápido, aconsejó Clara en una sesión de estrategia a altas horas de la noche. Tu padre todavía tiene recursos y contactos. Intentará enterrar esto en procedimientos legales durante años si se lo permitimos. El primer paso fue presentar nuestra demanda formal. No solo defendernos de sus amenazas, sino pasar al ataque. Demandamos a Desarrollos Herrera por asociación ilícita, fraude y conspiración. Las familias engañadas se unieron como CEO demandantes, creando una acción colectiva imposible de ignorar. Pero sabía que necesitábamos más que acción legal. Papá había pasado décadas construyendo su reputación. Necesitábamos desmantelarla públicamente y por completo. Contacté con Sara Ventura en la Galería de Arte. Una de las pocas resistentes que el fondo de mamá había protegido. Tu madre y yo hablamos de este día, dijo Sara sacando una caja de fotografías. Documento todo. Cada edificio histórico que tu padre derribó. Cada familia desplazada. Cada promesa rota. Lo llamó, el verdadero coste del progreso. Las fotografías eran desgarradoras. Parejas ancianas delante de casas condenadas. Parques infantiles siendo arrasados. Árboles centenarios siendo talados. Cada imagen estaba etiquetada meticulosamente con fechas, ubicaciones y que había construido papá en su lugar. Normalmente estructuras de hormigón sin alma que se quedaban medio vacías. Deberíamos hacer una exposición, sugirió Sara. Mostrar a la ciudad lo que Desarrollos Herrera hace de verdad. Mientras Sara organizaba la exposición, yo trabajé con Clara para fortalecer nuestra posición legal. Descubrimos que varios concejales que habían votado a favor de los proyectos de papá habían recibido pagos sospechosos a través de las consultorías de sus cónyuges. La fiscalía estaba muy interesada en esa información. Entonces llegó un aliado inesperado. Marcos Vidal, el abogado de papá. Contactó a través de Clara. Quiere hacer un trato, me dijo Clara conteniendo apenas la emoción. Está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. Nos reunimos con Marcos en un lugar neutral. Una taberna a 2 pueblos de distancia. Parecía demacrado. ¿Estresado? Nada que ver con el tiburón seguro que me había amenazado semanas antes. Nunca quise que nadie muriera, dijo sin mirarme a los ojos.
Cuando Antonio empezó a hablar de soluciones permanentes al problema de Isabel, pensé que se refería a estrategias legales. Pero lo sabías, dije con frialdad. Esa grabación lo demuestra. Sospechaba, pero para entonces ya estaba demasiado metido. Antonio posee la mitad de mi despacho a través de Inversiones Pantalla. Si me hubiera negado. Sacó una memoria USB. Aquí está todo. 20 años de negocios ilegales. Sobornos. Funcionarios amenazados. Incluso documentación de lo que le hizo a Isabel. La memoria contenía pruebas de que el doctor Morales había firmado efectivamente un certificado de defunción falsificado. El infarto de mamá había sido inducido con un fármaco que imitaba un paro cardíaco natural. Prácticamente indetectable a menos que buscaras específicamente. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara. ¿Por qué traicionarle ahora? Marcos rió con amargura. Porque está planeando echarme a mí la culpa. Me enteré de que está preparando alegar que actué solo. Que yo corrompí su negocio legítimo. Tu demanda me dio la excusa para cambiar de bando primero. Con las pruebas de Marcos teníamos todo lo necesario. Pero yo quería más que ganar. Quería asegurarme de que papá y Marta nunca pudieran hacer esto otra vez a nadie. Me reuní con los otros propietarios cuyas ventas habían quedado invalidadas por el error administrativo. Juntos reunimos recursos para recomprar nuestras propiedades a los precios fraudulentos que papá había pagado. Pero yo tenía un plan mayor. ¿Y si no nos limitamos a recuperar nuestras propiedades?, propuse. ¿Y si creamos nuestro propio grupo de desarrollo? Uno centrado en preservación y crecimiento sostenible. Doña Carmen, que llevaba 30 años con la panadería, fue la primera en aceptar. Tu madre siempre hablaba de eso. De crear un fondo de tierras comunitario que protegiera el barrio para siempre. En pocos días habíamos constituido el Fondo de Preservación de la Caleta. Conmigo como directora. Solicitamos la declaración de bien de interés cultural y contactamos con grupos de patrimonio de todo el país en busca de apoyo y financiación. La respuesta fue abrumadora. Resultó que mamá llevaba años carteándose con esos grupos, preparando el terreno para exactamente este momento. El golpe final llegó cuando descubrí algo en los documentos del fondo de mamá que ni Clara había visto. Había estado comprando acciones de Desarrollos Herrera poco a poco a través de varios fondos de inversión. No era mucho. Solo alrededor del 8%. Pero combinado con las acciones que inversores simpatizantes estaban vendiendo ahora que el escándalo crecía, era suficiente para exigir una junta de accionistas. No puedes hablar en serio, dijo Marta cuando recibió la notificación. Se presentó en mi casita sin avisar. Con aspecto desesperado. ¿De verdad vas a intentar tomar el control de la empresa de papá? No quiero su empresa, dije. Quiero que se disuelva. Que se devuelva cada propiedad que robó. Que se devuelva cada soborno. Que se compense a cada familia. Destruirás todo lo que construyó. Bien. Él destruyó todo lo que mamá amaba. Iba a dejarle, dijo Marta de repente. ¿Lo sabías? Ya había presentado los papeles. Por eso él se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de admitir. Lo sabías, dije. Horrorizada. ¿Sabías lo que le hizo? Sospechaba, susurró. Pero, ¿qué podía hacer? Es mi padre y ella nunca me quiso como te quiso a ti. Así que le ayudaste a encubrir un asesinato. Le ayudé a proteger su legado. Nuestro legado. Pero ni ella misma parecía convencida ya.
Saqué el móvil y le mostré la exposición que Sara había preparado. Este es su legado. Marta. Comunidades destruidas. Familias desplazadas. Funcionarios corruptos. ¿De verdad quieres proteger esto? Miró las imágenes. Foto tras foto de destrucción y desplazamiento. Por primera vez desde que éramos niñas vi cómo su fachada se rompía por completo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. La verdad en el juicio. Ayúdanos a pararle. Es nuestro padre. Mató a nuestra madre. Marta se quedó callada un largo momento. Luego. Tengo grabaciones también. Un seguro por si alguna vez se volvía contra mí. Juntas de accionistas donde hablaba de los sobornos. Llamadas sobre las tácticas de intimidación. Me miró con lágrimas en los ojos. Testificaré. Pero quiero inmunidad. Como con Marcos. Clara negoció el trato de Marta mientras yo ultimaba los planes para el fondo de preservación. Teníamos que actuar rápido. Papá todavía tenía amigos poderosos que podrían intervenir. Pero con la investigación de la fiscalía, la presión mediática y ahora tanto su abogado como su hija convirtiéndose en testigos de cargo, su imperio se estaba derrumbando. La noche antes de la gran junta de accionistas me planté en el estudio de mamá, rodeada de sus cuadros del barrio. En cada uno había capturado no solo los edificios, sino la vida dentro de ellos, niños jugando, vecinos charlando, pequeños negocios prosperando. Vamos a ganar. Mamá, susurré. Vamos a salvarlo todo. El juzgado estaba lleno la mañana del juicio. Las furgonetas de los medios llenaban la calle y los manifestantes sostenían pancartas, justicia para Isabel Herrera, y basta de corrupción empresarial. Entré con Clara intentando ignorar las cámaras y los susurros que nos seguían. Papá estaba sentado en la mesa de los acusados. Más pequeño de lo que le había visto nunca. Aunque todavía llevaba su traje caro como una armadura. Su equipo legal había abandonado el despacho de Marcos y contratado a un grupo de Sevilla. Pero incluso ellos parecían inseguros mientras las pruebas se acumulaban. La fiscal, Ana Reyes, era una fuerza de la naturaleza. Se había tomado un interés personal en el caso después de revisar las pruebas de corrupción municipal que llegaban hasta la capital autonómica. Señoras y señores del jurado, comenzó. Este caso no trata solo de fraude inmobiliario o sobornos. Trata de un hombre que creía que su riqueza y poder le ponían por encima de la ley. Incluso cuando se trataba de asesinato. La primera semana se dedicó a los delitos financieros. Documento tras documento mostraba la red de corrupción que papá había tejido. El exconcejal Ted Morales testificó sobre los sobornos que había recibido. Rompiéndose mientras describía cómo papá había amenazado a su familia cuando intentó negarse. Me dijo, los accidentes pasan todo el tiempo en la construcción. Testificó Morales. Mi nieto juega cerca de las obras. ¿No sería trágico que algo cayera? Pero fue el testimonio de Marcos el que condenó de verdad a papá. Llevó al jurado a través de 20 años de delitos. Cada uno documentado meticulosamente. Cuando reprodujo la grabación de papá hablando del problema Isabel, varios miembros del jurado jadearon. ¿Charles Antonio Herrera dijo alguna vez explícitamente que quería que mataran a su esposa?, preguntó la fiscal. No con esas palabras, admitió Marcos. Pero cuando dijo, solución permanente, y mencionó los antecedentes cardíacos de su familia. Los dos sabíamos qué quería decir. La defensa intentó pintar a Marcos como un abogado renegado que actuaba sin autorización. Pero las pruebas eran abrumadoras.
Correo tras correo mostraba la implicación directa de papá en cada decisión. Luego llegó el turno de Marta de testificar. Entró en la sala con un sencillo vestido negro. Sin parecerse en nada al tiburón corporativo que siempre había sido. No miró a papá a los ojos al subir al estrado. Señorita Herrera, comenzó la fiscal con suavidad. ¿Puede contarnos la conversación que tuvo con su padre el día después de la muerte de su madre? La voz de Marta era apenas un susurro. Dijo que el momento de mamá había sido afortunado. Que su muerte eliminaba el último obstáculo para el desarrollo de la caleta. ¿Parecía afectado por su fallecimiento? Parecía aliviado, la voz de Marta se quebró. Dijo, ahora por fin podemos construir algo digno del nombre Herrera sin que ella nos frene. ¿Sospechó que su padre estaba involucrado en la muerte de su madre? Marta hizo una pausa. Mirando finalmente a papá. Sí. La forma en que hablaba de ello. Las reuniones que había tenido con el doctor Morales antes de que muriera. El momento tan conveniente. Lo sabía. Pero no quería creerlo. ¿Por qué testifica ahora? Porque mi hermana tenía razón. Mamá murió intentando proteger algo hermoso y yo ayudé al hombre que la mató a destruirlo. No puedo deshacer eso. Pero puedo intentar impedir que haga daño a nadie más. El abogado de papá intentó desacreditar a Marta sugiriendo que testificaba para tomar el control de Desarrollos Herrera. Pero ella lo cortó rápidamente. No quiero la empresa, dijo con firmeza. Quiero que se disuelva. Que se deshaga cada negocio sucio. Que se compense a cada familia. Quiero que nuestro nombre signifique algo más que corrupción y asesinato. El testimonio del doctor Morales fue quizá el más escalofriante. A cambio de inmunidad detalló cómo había proporcionado a papá el fármaco que indujo el infarto de mamá. Se usa en dosis pequeñas para ciertas afecciones cardíacas, explicó. Pero en dosis mayor. Especialmente en alguien con antecedentes familiares de problemas de corazón. Provoca un paro cardíaco masivo. Prácticamente indetectable a menos que se busque específicamente. ¿Y Antonio Herrera le pidió que le proporcionara ese fármaco? Dijo que era para un socio de negocios en el extranjero que no podía recibir atención médica adecuada. No hice preguntas. Tenía la hipoteca de mi consulta. Cuando se dio cuenta de lo que realmente había pasado. Cuando Isabel Herrera murió la semana siguiente. Pero para entonces, ¿qué podía hacer? Ya era cómplice. La defensa era débil. Intentaron argumentar que las pruebas eran circunstanciales. Que papá era culpable de delitos financieros pero no de asesinato. Pero cuando pusieron a papá en el estrado. Su arrogancia le destruyó. Mi esposa estaba inestable, insistió. Contra los deseos evidentes de su abogado de que se callara. Estaba obsesionada con el pasado. Luchando contra el progreso a cada paso. Era una vergüenza para el nombre Herrera. Así que decidió eliminar esa vergüenza, presionó la fiscal. Decidí proteger mi legado de alguien que no entendía los negocios matándola. Haciendo lo necesario, papá estalló. Luego se dio cuenta de lo que había dicho. Su abogado objetó frenéticamente. Pero el daño estaba hecho. Durante los alegatos finales Clara presentó nuestro caso civil junto a los cargos penales. Mostró al jurado fotos de la exposición de mamá. Familias desplazadas. Historia borrada. Comunidad destruida. Isabel Herrera murió defendiendo a su comunidad, concluyó Clara. Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que su asesino reciba justicia. El jurado deliberó solo 6 horas. Cuando el presidente se levantó para leer el veredicto contuve la respiración.
Por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Declaramos al acusado Antonio Herrera culpable. Por el cargo de asociación ilícita. Culpable. Por el cargo de soborno a funcionarios públicos. Culpable. La lista continuó. Culpable en los 17 cargos. La cara de papá se puso blanca mientras el juez revocaba su libertad bajo fianza y ordenaba su ingreso inmediato en prisión. Cuando los agentes le esposaban me miró con puro odio. «Destruiste todo lo que construí», gruñó. «No», dije en voz baja. «Tú te destruiste solo». Mamá solo se aseguró de que tuviéramos las herramientas para demostrarlo. Después del veredicto penal, el juicio civil fue casi anticlimático. El juez ordenó la disolución de Desarrollos Herrera. Sus activos se liquidaron para pagar restituciones a las familias que papá había engañado. Las propiedades obtenidas ilegalmente se devolvieron a sus propietarios originales o a sus herederos. Pero la mayor victoria llegó cuando el Fondo de Preservación de la Caleta fue reconocido oficialmente. Usando los fondos de las inversiones secretas de mamá y los pagos de restitución compramos las propiedades restantes necesarias para proteger todo el distrito histórico. Mientras estaba fuera del juzgado con los periodistas gritando preguntas, vi a doña Carmen de la panadería llorando de alegría. A los Calderón abrazando a sus nietos. A Sara Ventura planeando una exposición permanente de las fotografías de mamá. Lo conseguimos. Mamá, susurré mirando al cielo claro de Cádiz. Lo salvamos todo. 6 meses después del juicio estaba en el porche de la casita de mamá, mi casita, viendo la transformación de la calle de las Golondrinas. Donde papá había imaginado torres de cristal y hormigón. Habíamos creado algo completamente distinto, una comunidad viva y respirando que honraba tanto el pasado como el futuro. El Fondo de Preservación de la Caleta había crecido más allá de mis sueños más locos. Usando los fondos de restitución y las donaciones que llegaron después de la publicidad del juicio. No solo salvamos el distrito histórico, sino que lo mejoramos. La panadería de doña Carmen se había ampliado a una cocina-escuela donde enseñaba repostería tradicional a los niños del barrio. La casa de los Calderón se había convertido en un bed and breakfast que mostraba la historia de la zona. La galería de Sara ahora acogía exposiciones rotativas de artistas locales con las fotografías de mamá como colección permanente. Pero la justicia poética real fue que compramos la sede de Desarrollos Herrera en subasta de quiebra por una fracción de su valor. La transformamos en vivienda asequible para familias jóvenes y mayores con un centro comunitario en la planta baja. El cartel de fuera decía, Centro Comunitario Memorial Isabel Herrera. Marta sorprendió a todos. Especialmente a mí. Después de testificar liquidó sus activos y donó todo al fondo antes de dejar Cádiz para siempre. Su última carta decía simplemente, voy a intentar convertirme en alguien de quien mamá no se avergonzaría. Cuida su legado. Tú siempre lo entendiste mejor que yo. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Diego llevando una caja y sonriendo. El papeleo final acaba de llegar, anunció. Cada propiedad del plan de desarrollo original está ahora protegida como bien de interés cultural. Ninguna se puede derribar. Todas. Ah. Y hay más. Sacó una placa de la caja. La Sociedad Histórica de la Junta va a declarar esta casita como monumento. La Casa Isabel Herrera. Símbolo de resistencia y preservación comunitaria. Pasé los dedos por el nombre de mamá en la placa. Con lágrimas empañándome la vista. Ella habría odiado tener su nombre en algo tan pomposo. Habría amado lo que representa, corrigió Diego. Aquella misma tarde celebramos en el centro comunitario. Todo el barrio vino. Gente que casi había perdido sus casas.
Familias nuevas atraídas por el espíritu renovado de la zona. Incluso algunos antiguos empleados de papá que habían encontrado trabajo en negocios locales. Don Pedro levantó un brindis. Por Isabel Herrera. Que nos salvó a todos incluso después de haberse ido. Y por Raquel. Que tuvo el valor de terminar lo que su madre empezó. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor me escabullí al estudio de mamá. Lo había mantenido exactamente como ella lo dejó, cuadros aún apoyados contra las paredes. Pinceles esperando ser usados. Pero ahora había añadido algo nuevo, una pared de fotografías mostrando el renacimiento del barrio. Cada imagen etiquetada con la familia o negocio que había regresado. No solo lo salvamos. Mamá, dije a la habitación vacía. Lo mejoramos. Demostramos que la comunidad es más fuerte que la corrupción. Que el amor por un lugar puede vencer a la avaricia. Cogí uno de sus pinceles. Todavía manchado de azul cerúleo. Por primera vez desde su muerte me sentí preparada para pintar. No su visión, nunca podría capturarla. Sino la mía. Una visión de la Caleta que combinaba su historia querida con un futuro sostenible. Al dar la primera pincelada en el lienzo oí pasos. Doña Carmen apareció en la puerta llevando un plato de pasteles. Tu madre solía pintar a esta misma hora, dijo en voz baja. La hora dorada. La llamaba. Decía que la luz mostraba la verdad de las cosas. No soy la artista que era ella. No, coincidió doña Carmen. Eres un tipo diferente de artista. Ella pintaba lo que era. Tú has construido lo que podría ser. En las semanas siguientes salieron más verdades sobre el imperio de papá. Los investigadores federales encontraron pruebas de esquemas similares en otras 3 provincias. Se enfrentaba a cargos adicionales que asegurarían que nunca saliera de prisión. El hombre que había construido su vida destruyendo los hogares de otros pasaría el resto de la suya en una celda federal. Pero intenté no centrarme más en él. En cambio me volqué en el trabajo del fondo. Creamos programas de aprendizaje para que los jóvenes aprendieran oficios tradicionales de construcción. Establecimos un fondo de ayuda legal para familias que se enfrentaban a promotores depredadores. Incluso empezamos un programa donde los vecinos de toda la vida compartían sus historias con los colegios locales, asegurando que la siguiente generación entendiera su historia. Un año después del juicio. En el aniversario de la muerte de mamá. Inauguramos un jardín memorial donde habría estado una de las torres que papá planeaba. Tenía plantas autóctonas. Caminos y bancos donde los vecinos pudieran reunirse. En el centro había una fuente inscrita con la cita favorita de mamá: los lugares que amamos solo existen a través de nosotros. Mientras estaba en la ceremonia de inauguración me di cuenta de la magnitud completa de nuestra victoria. Papá había querido ser dueño de toda la manzana para destruirla. En cambio yo ahora controlaba la mayor parte. No mediante manipulación corporativa, sino mediante un fondo comunitario. Y había usado ese control para preservar y revitalizarla. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo Clara a mi lado. No solo te vengaste, Raquel. Conseguiste redención para ella. Para el barrio. Para todos los que tu padre hizo daño. No fue venganza, corregí. Viendo a los niños jugar en la fuente mientras sus padres charlaban en los bancos. Fue justicia. Mamá siempre dijo que la mejor respuesta a quienes destruyen es crear algo que nunca puedan derribar. Aquella noche, sola en la casita, encontré una última sorpresa. Escondida en una caja de recetas que nunca había pensado revisar había una carta de mamá fechada solo unos días antes de su muerte. Mi querida Raquel.
Si estás leyendo esto, entonces encontraste la fuerza que siempre supe que tenías. Tu padre cree que el poder viene de quitar. Nunca entendió que el poder real viene de dar. Dar a la gente esperanza. Hogares. ¿Comunidad? Te dejo más que una casa. Te dejo una misión. Salva nuestro barrio. No solo los edificios, sino el espíritu. Convierte su avaricia en nuestro crecimiento. Su corrupción en nuestra comunidad. Sé que el peso de esto es injusto. Pero tú, mi niña querida, tienes algo que Carlos nunca tuvo, un corazón que ve más allá del beneficio hasta el propósito. Construye algo hermoso donde ellos planearon destrucción. Esa es la mayor venganza de todas. Todo mi amor siempre. Mamá. Doblé la carta con cuidado, colocándola con el archivo creciente de historia del barrio que estábamos creando. Mañana tenía reuniones con 3 familias más que querían unirse al fondo. Una presentación a la Junta sobre ampliación de protecciones históricas y planes para convertir otra propiedad abandonada de Desarrollos Herrera en vivienda para mayores. Pero esta noche simplemente me senté en el porche que mamá tanto había amado. Viendo cómo se encendían las luces en casas que se suponía que debían haber sido derribadas. Escuchando las voces de vecinos que se suponía que debían haber sido desplazados. Respirando el aire salado de una vista al mar que se suponía que debía haber sido bloqueada por torres. Renuncia a la casa o te demandamos. Me había advertido Marta. En cambio conservé la casa y gané toda una comunidad. Papá había querido ser dueño de la manzana para destruirla. Yo terminé protegiéndola para siempre. Como mamá siempre decía. Los lugares que amamos solo existen a través de nosotros. Y gracias a su amor. Su valentía y su visión. La Caleta existiría durante generaciones. El nombre Herrera. Que papá había querido inmortalizar en cristal y acero. Sería recordado como un cuento con moraleja de cómo la avaricia y la corrupción se destruyen a sí mismas. Y de cómo el amor de una mujer por su comunidad pudo triunfar incluso desde más allá de la tumba.